Hola bonicos, soy Neus10 y el otro día no podía dormir. Me levanté a las 2 de la mañana porque no paraba de dar vueltas en la cama, porque me acordé de un viaje que hice cuando era pequeña a Londres con el colegio. Nos dieron a elegir, ¿preferís ir al Museo Británico o al campo de fútbol del Arsenal? Ganó el campo de fútbol. Ese día yo me di cuenta que las democracias no eran para mí. A mí no me va ese rollo. Y a ti tampoco, porque si no, no habrías entrado en el vídeo. Total, que de la rabia que me dio volverme a acordar de eso, me levanté a las 2 de la mañana y me puse a estudiar las mejores dictaduras para sacar las 7 claves de marketing que tiene que tener toda buena dictadura. Así que hoy vamos a ver el marketing que hay detrás de las dictaduras, porque marketing siempre hay. Quiero agradecer al patrocinador de este vídeo, CyberHost VPN. Una VPN es una red privada virtual. Cuando utilizas internet, siempre estás expuesto a que terceras personas tengan acceso a tu información, incluso tu proveedor de internet. Pero CyberHost VPN puede ocultar tu IP y permanecer completamente anónimo. Cuenta con 11.000 servidores en más de 100 países diferentes y funciona en más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video, Hulu o Disney Plus. ¿Y para qué quieres tú eso? Pues para ver contenido que está bloqueado en tu país. El catálogo en Netflix en Estados Unidos es un 50% más grande que en Latinoamérica o España. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuego. Y puedes conectar hasta 7 dispositivos diferentes en una sola suscripción. Solo cambia tu ubicación con 3 clics y ya estarás en países diferentes. Tiene 5 estrellas en Trustpilot, con más de 38.000 usuarios en todo el mundo. Obtén un 84% de descuento, 4 meses completamente gratis, por solo $2 con 3 centavos al mes. Te dejo el link en la descripción. Primer paso, elimina a la competencia. Acabas de llegar al poder, ya sea a través de unas elecciones democráticas como Hitler, a través de un golpe de estado como Pinochet o por una dinastía como el caso de los Kim. Como más te guste, es tu dictadura. Sea como sea, el primer paso es eliminar a la competencia. Veamos el caso de Hitler. Hitler asumió el poder a través de elecciones democráticas y montó todo un teatro para quedarse con todo el poder y convertirse en un dictador. El 27 de febrero, el día de mi cumpleaños, pero de 1933, el edificio del Parlamento alemán ardió por los 4 costados. El partido nazi culpó de este incendio a los comunistas. Aún hay debate histórico si los nazis orquestaron el incendio o simplemente lo utilizaron como excusa. Pero gracias a esto consiguió suspender derechos fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y prensa, otorgarse poderes legislativos plenos, dejando al Parlamento sin influencia real, e ir prohibiendo poco a poco el resto de partidos políticos. Tranquilo, si a ti este ejemplo no te gusta, porque es muy lento. Un ejemplo que puede ayudarte es el de Stalin, que acabó con la competencia como Trotsky o Kamenev usando purgas masivas y ejecuciones. Rápido y eficaz. Si hasta el propio Lenin describió a Stalin como demasiado brutal en su testamento. Pero si a ti lo que te gusta es un buen show, el ejemplo que tienes que seguir es el de Saddam Hussein. Para consolidar su autoridad absoluta, Saddam necesitaba eliminar cualquier disidencia dentro del partido Ba'ath. Entonces, convocó una reunión en el Congreso del partido, que sería recordada como uno de los espectáculos de terror más grandes de la historia política. En un salón abarrotado, con decenas de altos funcionarios del partido Ba'ath, Saddam Hussein se sentó, vestido impecablemente, y encendió su puro, proyectando calma y control. Frente a todos, un miembro del partido comenzó a leer una lista de nombres de personas que pertenecían al partido, acusándolas de conspirar contra el régimen con la ayuda de Siria. Los señalados eran escoltados y sacados fuera del salón por los guardias armados. Muchos de ellos eran antiguos aliados de Saddam, hombres que habían luchado junto a él años atrás. Cuando terminó de leer los nombres, Saddam hizo algo aún más perturbador. Ordenó que los que quedaban en la sala, las personas a las que no habían nombrado, tenían que ejecutar a sus propios compañeros. Todo esto mientras Saddam fumaba tranquilamente un puro, observando el espectáculo con una fría sonrisa. La escena fue grabada y distribuida a todo el mundo para enviar un mensaje claro: nadie está a salvo y la traición será castigada con la muerte. Muy bien, ya has eliminado a la competencia, ahora solo quedas tú. Así que nos vamos al punto número 2. Segundo paso. Búscate un enemigo.
Si aún no has empezado a usar esta técnica, vas un poquito tarde. Algunos de tus compañeros llevan usando esta técnica años antes de entrar al poder, como es el caso de Hitler, que aunque entró en 1933, su odio hacia los judíos, sus ideas antisemitas, empezó a divulgarlas en 1921, cuando se convirtió en el líder del partido nazi. De hecho, después de dar un golpe fallido en el año 1924, fue arrestado y escribió su libro Mein Kampf, donde habla abiertamente del antisemitismo. Si hasta hizo una firma de libros. Buscarse un enemigo, un chivo expiatorio, es algo muy importante en tu dictadura. ¿Por qué? Porque lo más probable es que hayas entrado al poder en un momento de crisis social y económica. Hay demasiada tensión y alguien tiene que pagar los platos rotos. Pero ojo, no puedes buscarte un chivo expiatorio porque sí. Tiene que tener algún tipo de sentido. Por ejemplo, el odio hacia los judíos empezó en la Edad Media y se intensificó por las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial y la hiperinflación. Los nazis presentaron a los judíos como los culpables de la crisis económica y los acusaron de ser los responsables de la especulación financiera y de controlar el sistema bancario. Pero bueno, si aún no has encontrado ningún enemigo, te voy a poner de ejemplo a uno de tus compañeros para que te inspires. El caso de Idi Amin, el dictador de Uganda. Su gobierno se caracterizó por una violencia extrema y decisiones económicas y políticas desastrosas. Idi Amin culpó a los asiáticos de muchos de los problemas que se enfrentaba Uganda, especialmente en el ámbito económico. Muchos ugandeses de origen indio y pakistaní tenían negocios locales. Eran el chivo expiatorio perfecto, una minoría diferente a nosotros, que tiene algo que nosotros queremos. ¿Cómo llegaron los indios a Uganda? Te lo estás preguntando. Por Gran Bretaña. Como potencia colonial, llevó a indios y a pakistaníes, sobre todo, a Uganda para construir las vías del tren y así poder seguir desarrollando sus actividades económicas coloniales. ¿Y hasta qué punto escaló el odio que Idi Amin lanzó contra los asiáticos? Veámoslo. Era un día caluroso de agosto de 1972 en Kampala, capital de Uganda. La multitud esperaba el discurso de Idi Amin. El país se tambaleaba entre la desesperación económica y el miedo a un futuro incierto. Pero en su mente iba a dar la solución definitiva para acabar con los problemas de Uganda. Al menos eso creía él. Con voz firme agarró el micro, miró a la multitud y dio un ultimátum a la comunidad asiática de Uganda. Uganda es para los ugandeses. Los extranjeros que controlan nuestra economía deben irse y sus negocios pasarán a ser parte de los ugandeses. Todos los asiáticos deben abandonar el país en los próximos 90 días. No quiero ver a un solo asiático aquí después de ese plazo. La multitud, que había escuchado en silencio, rompió en vítores. Amin había hablado como un líder nacionalista, un hombre que decía defender los intereses del pueblo ugandés, expulsar a los asiáticos, quitarles sus negocios y dárselo a los ugandeses. Un plan perfecto. En ese momento, cerca de 80.000 asiáticos fueron expulsados de su país, dejando todo atrás, todo su patrimonio y sus propiedades. La expulsión de los asiáticos tuvo consecuencias devastadoras para Uganda. Colapsó la economía, porque sí, aunque les dieron sus locales a los ugandeses, no sabían llevarlos, no eran comerciantes. Además, hay que añadir las sanciones internacionales que le pusieron a Uganda por este acto tan racista. Oye tú, ¿pero tú quién te has creído para estar causando tanta tensión, tanto enemigo, tanta gente enfadada? ¿Quién eres tú? ¿A ti quién te apoya? ¿A ti te tiene que apoyar Dios? Vámonos al punto número 3. Tercer paso. Estar cerca de Dios. El nacionalsocialismo es mi nueva religión, pero crearemos rituales y una iglesia. Y con el paso del tiempo conseguiremos que esta ideología sea la religión del pueblo, que la vivan y que crean en ella con la misma intensidad que creen en cualquier otra fe. Joseph Goebbels, sus diarios. Si quieres aprender esta técnica como Dios manda, tienes que fijarte en tus colegas de Corea del Norte, en la dinastía de los Kim. Kim Il-sung, el padre fundador del régimen, se decía que era capaz de controlar la naturaleza y los fenómenos suaves como las lluvias. Su hijo, Kim Jong-il, aún estaba más cerca de lo divino, ya que afirmaron que escribió 1500 libros, 6 óperas completas que fueron declaradas perfectas por los críticos. En su primer intento de jugar al golf, hizo 11 hoyos en un campo de 18 hoyos, algo nunca jamás registrado en la historia del deporte. Y cuando murió en 2011, un lago congelado se rompió en el monte Pictou. Una tormenta de nieve se detuvo repentinamente y se vio un misterioso resplandor rojo en el cielo.
Y del hijo de este, Kim Jong-un, se reportó que cuando asumió el liderazgo tras la muerte de su padre en 2011, fenómenos como tormentas eléctricas y auroras boreales aparecieron en los cielos norcoreanos como una señal de un cambio histórico. Y si en tu país la religión tiene mucho poder y no vas a poder sustituirla, te puede servir de ejemplo lo que hizo Mussolini. Si bien él nunca dijo que tenía poderes y que estaba estrechamente relacionado con lo divino, sí que se alió con la Iglesia Católica para crear una alianza fuerte y poder perpetuarse en el poder. ¿Y si tú quieres ser aún más ambicioso? ¿Y si tú no quieres compartir el poder con ninguna religión? ¿Y si tú lo que quieres es crear tu propia religión? Entonces habrá que escuchar al camarada Stalin. Crearon sus propias festividades, como el Día de la Primavera, del Trabajo, el día en el que los bolcheviques llegaron al poder, y crearon sus propios mártires comunistas. Sustituir a la religión por el Estado hace que tú, gobierno, seas algo divino. Sea como fuere, con el apoyo de Dios, tú cada vez eres más fuerte y tu mensaje está llegando a más y más gente. Pero, ¿cómo controlamos ese mensaje? Necesitas crear el Ministerio de Propaganda. Vamos al punto número 4. Cuarto paso, el Ministerio de Propaganda. ¡Ay, Dios mío! El Ministerio de Propaganda. Uno de los ministerios más importantes de toda buena dictadura que se precie. Y, cómo no, lo lleva un marketer. Mira, si por lo que sea yo no consigo tener mi dictadura, yo puedo ser tu ministra de propaganda, pero te exijo 3 cosas. Lo primero es una casa en el campo, lejos de la gente. Lo segundo es que la gente se aparte cuando vaya por la calle, porque estoy harta de apartarme yo siempre. Y lo tercero es que motos ruidosas o perros que ladran en agudo están prohibidos. Para yo llevar bien tu dictadura, necesito paz. Este departamento se encarga de crear películas, obras de teatro, música, carteles, el branding de la dictadura, los eslogans, controlar la prensa, manipular los archivos oficiales, por supuesto, para reescribir la historia, etc. Hablemos del Ministerio de Propaganda de Stalin. Del Ministerio de Propaganda de Stalin, que se llamaba Departamento de Agitación y Propaganda del Comité Central del Partido Comunista, muy corto el nombre, destacaría el uso del Photoshop. El hombre usaba Photoshop que daba a gusto. Se ríe él de las influencers de ahora. Mira, en esta foto se cargó a Trotsky. Y en esta también. También borró a Nikolaev y Yov. Bueno, y en esta ya se vino arrimísima borrando gente. Con el paso del tiempo se observa cómo van desapareciendo de las fotos según las disputas internas del partido. Básicamente, si dejabas de gustarle, si para él ya no eras parte del partido, se reescribía la historia. Simplemente tú nunca exististe. Lo que yo te diga, un maestro del Photoshop. Del Ministerio de Propaganda nazi, a cargo de Joseph Goebbels, podemos estudiar muchas cosas, pero me centraría en 2 puntos clave. 1. El simbolismo. El simbolismo fue uno de los componentes más importantes y efectivos de la propaganda nazi. Tenemos la esvástica, probablemente uno de los logotipos más fáciles de recordar de nuestros tiempos. 2. El saludo nazi. 3. Los uniformes. Los uniformes eliminan la individualidad. Somos uno. Y encima nos distinguimos del resto. Cada uniforme era diferente, dependiendo de a qué cuerpo pertenecías. Por cierto, ¿sabías que el uniforme de las SS lo diseñó y lo fabricó el propio Hugo Boss? Ahí te dejo eso. 4. La uniformidad visual de los desfiles. Llegaron a crear un efecto visual único, desfilando todos al mismo ritmo. 5. El himno nacional y las marchas musicales. 6. La propaganda visual y los carteles. Con una estética muy reconocible, reflejaban la gloria de los militares y que la guerra era justa. La segunda cosa que podemos destacar del departamento de propaganda nazi es su uso de la pseudociencia para justificar sus acciones. Crearon la teoría de la supremacía racial, que afirmaba que los pueblos germánicos eran racialmente superiores. Por supuesto, esta teoría sirvió para justificar el Holocausto. También se apoyó en la eugenesia. Esto les llevó a políticas de esterilización forzadas a personas a las que ellos no consideraban dignas. Otro punto fundamental de todo buen ministerio de propaganda son las películas. Las películas emocionan. ¿Y qué mejor manera de meter ahí tu ideología a la gente que con los sentimientos? Creo que no hay caso más bizarro que el de Corea del Norte. Kim Jong-il, a los 25 años, fue puesto al mando del Ministerio de Propaganda. Creó el Estudio de Cine de la República Popular de Corea y se encargó de producir películas que tenían que ser vistas por la población
norcoreana, como representación gloriosa de su país y de la revolución. Creó varias películas, pero no estaban terminando de quedar como a él le gustaba, porque cuando las comparaba con Hollywood decían, joder, si es que no son tan buenas mis películas. ¿Qué pasa aquí? Me faltan actores y me faltan directores buenos. ¿Qué hago? Los secuestro. En 1979, Choi Hoon-hee, una actriz surcoreana, fue secuestrada en Hong Kong, donde se encontraba trabajando para una película. Al mes siguiente, su esposo, director de cine, también fue secuestrado en Hong Kong. Ambos fueron llevados a Corea del Norte y obligados a trabajar creando películas. Fueron tratados como prisioneros de guerra y constantemente eran vigilados. También fueron obligados a grabar un vídeo donde aseguraban que estaban bien y que estaban trabajando de manera voluntaria para el régimen norcoreano. Ambos crearon más de 17 películas para el país y, como no, estas películas eran todo una propaganda política. El Ministerio de Propaganda daría para un vídeo en sí mismo. Si te gustaría que hiciésemos un vídeo de esto, comenta este emoji. Pero todo buen ministerio de propaganda necesita a su hermano. Vámonos al punto número 5. Quinto paso. Controla la verdad. Si es bueno para el régimen, es verdad. Si es malo para el régimen, es mentira. Simple. La verdad se puede controlar de muchas formas. Prohibiendo libros, canciones, arte, controlando los medios de comunicación. Básicamente, cualquier medio de expresión que no te venga bien. También puedes reescribir la historia. Veamos un ejemplo. Según la narrativa oficial en Corea del Norte, Kim Jong-il no nació en Rusia, sino en el monte Pictu, considerado uno de los lugares más sagrados de la cultura norcoreana. Nació en una cueva en la cima de la montaña, el 16 de febrero de 1942. Y cuando nació, en el cielo se puso una estrella que brillaba un montón y un arco iris doble. Pero esto no es cierto. Él nació en Rusia. ¿Pero cómo va a nacer el heredero del régimen en Rusia? Hombre, no, esto se tiene que reescribir. ¿Y qué hacemos si te pillan mintiendo? Bueno, veamos el ejemplo de Hitler. Durante la Alemania nazi empezó a correr la voz de ciertos campos de concentración, lo que llamó la atención de la Cruz Roja. En 1944, los nazis permitieron la visita de la Cruz Roja danesa y de la Cruz Roja internacional a uno de sus campos de concentración. La visita fue todo un engaño cuidadosamente preparado para ocultar las verdaderas atrocidades que ocurrían en los campos. Los nazis tomaron medidas para embellecer el lugar antes de la visita. Se crearon jardines, se pintaron casas y se organizó eventos sociales y culturales, como representaciones teatrales y partidos de fútbol, con el fin de dar la impresión de que los judíos eran tratados humanitariamente. Las deportaciones desde el campo se intensificaron justo antes de la visita, para reducir la superpoblación y dar apariencia de normalidad. Además, que solo dejaron a aquellas personas que tenían un mejor físico, que parecían más sanas. De hecho, todo esto lo grabaron, ya que querían hacer una película llamada Ciudad Balneario, para desmentir esas verdades que estaban saliendo a la luz. Durante tu control de la verdad, el camarada Lenin te va a dar uno de los mejores trucos. Él tenía un concepto llamado idiotas útiles, personas con cierto poder mediático que son afines al régimen y podemos aprovecharnos de ellas para dar una mejor imagen internacional. En neolengua los llamamos creadores de contenido. Hitler tuvo al duque y a la duquesa de Windsor, Kim Jong-un a la estrella de NBA Denise, y Stalin tuvo a grandes pensadores y periodistas. Bien, ya tienes dos de los ministerios más importantes creados, pero ¿y si no todo el mundo te hace caso? ¿Y si aún controlando la verdad hay gente que no te obedece? Tendremos que ir al punto número 6. Sexto paso. Ten tu propia policía secreta. Lo malo de tener una dictadura es que otros quieren quitarte todo el rato el poder, constantemente. Uno no sabe de quién fiarse. Para eso es fundamental que tengas tu propia policía secreta. Esto genera que la gente tenga miedo a todo. En cualquier momento pueden ser acusados de traición. ¿Quién es un policía? ¿Quién es parte del gobierno? No lo sabemos. Incluso los miembros del propio partido tienen miedo. Veamos el caso de Molotov. Es el ministro de Asuntos Exteriores, uno de los cargos más importantes de la Unión Soviética. Durante años, Molotov ha sido la mano derecha de Stalin, su confidente político y ejecutor de las políticas más difíciles. Si alguien podía sentirse seguro en la URSS, era él.
o al menos eso parecía. Un día de 1948, Polonia, la esposa de Molotov, recibe una visita inesperada en su casa. Agentes de la NKVD, la policía secreta de Stalin. La acusan de sionista, de conspirar contra el partido y lo más ridículo de todo, de criticar a Stalin en privado. Esa misma noche, Polonia es arrestada y enviada al Gulag. Molotov no pudo mover ni un dedo para defenderla, no porque no la ame, sino porque defenderla sería un acto de suicidio. Polonia pasó varios años en el Gulag, soportando frío, hambre y humillaciones. Molotov, mientras tanto, sigue al servicio de Stalin, sabiendo que cualquier muestra de afecto o preocupación por su esposa significaría su fin. ¿Por qué Stalin hizo esto? ¿Por qué atacó a la esposa de Molotov? Para crear un régimen basado en el miedo. No importa cuánto me sirvas, no importa cuánto obedezcas. Si yo decido que eres prescindible, lo serás. Oye, como que esto de tener una dictadura nos está saliendo un poco caro, ¿no? Hay que pagar a un montón de personas y encima tienes que pagarte una policía secreta privada. ¿Cómo vamos a mantener todo esto? Pues con el punto número 7. Séptimo paso. Genera ingresos. Una de las estrategias que utilizan los dictadores es nacionalizar las empresas más importantes del país. Deberían de ser del Estado. ¿Y quién es el Estado? Tú. Si son del Estado, son tuyas. Pero tranqui, hay un truqui que puedes utilizar que es buenísimo para conseguir nacionalizar empresas. El nacionalismo. Las empresas deben de ser del pueblo y no del capital extranjero. Petróleo, gas, diamantes, minerales, agricultura, todo lo que dé dinero es tuyo. Y otra técnica que tienes que utilizar es controlar la economía. Si necesitas aumentar la demanda de un bien de manera artificial, reténlo. Si necesitas más dinero, sube los impuestos. Si quieres que tu país solo compre producto nacional, cierra las fronteras al exterior. Si quieres decidir a cuánto se vende o no se vende un producto, marca límites de precios. No sé, lo que más te guste es tu dictadura, ponte creativo. Lo importante es saquear todo lo que puedas para poder mantenerte en el poder. Y estos son los 7 puntos fundamentales para tener una buena dictadura. Si quieres descargarte estos PDFs, te dejo el link abajo. Y recuerda, tienes un link de Cyberhost en la descripción con un 84% de descuento. Protege tus datos mientras navegas y desbloquea contenido de internet. Tienes el link abajo. ¡Chao!